se llevó a cabo el segundo día de alegatos en la causa que Bolivia intenta contra Chile para intentar que la Corte obligue a Chile a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Hoy fue el turno, entre otros, de los abogados Antonio Ramiro, Amy Sanders, Payam Acaban y Matías Foucault. En este día de alegatos, que es además el último día de alegatos de apertura por parte de Bolivia, se pudo ver, yo creo, o se pudo apreciar una instancia más jurídica, un análisis más jurídico respecto de la pretendida obligación que Bolivia exige respecto de la negociación, de una posible negociación de un acceso soberano al Océano Pacífico. Y esto se vio básicamente en lo que se suele denominar en el derecho internacional la aplicación de fuentes de las obligaciones en materia internacional, es decir, de aquellas formas a través de las cuales los estados se obligan con otros estados en el derecho internacional. Así se intentó, por una parte, decir que había un acuerdo expreso, por otra parte se intentó decir que había un acuerdo tácito, y por otro lado se intentó decir que determinadas declaraciones de autoridades competentes chilenas habrían o pretendidamente harían surgir una obligación para el Estado de Chile. Ahora, en todo este análisis que se intenta hacer por parte de la delegación boliviana, por parte de los abogados bolivianos, se ha tratado de decir que esta obligación de negociar viene ya desde los principios, incluso desde antes del Tratado de 1904. Sin embargo, me gustaría recordar por un momento el caso de las objeciones preliminares entre Bolivia y Chile. Recordemos que Chile sometió a la Corte Internacional de Justicia objeciones preliminares a la causa de Bolivia, tratando de delimitar el ámbito de competencia que tiene la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte ahí dijo una cosa que era muy relevante, dijo que no se podía discutir de aquellas cuestiones que estuvieran acordadas antes de la entrada en vigor del Pacto de Bogotá, que es el acuerdo que le da la competencia a la Corte Internacional de Justicia. Y en esa oportunidad se hicieron dos preguntas en realidad a las delegaciones bolivianas y chilenas. La primera pregunta que se hizo fue si podía Bolivia determinar en qué momento se habría producido en su tesis una obligación de negociar. ¿Cuál es el punto exacto en el cual, o a partir del cual se puede determinar por parte de Bolivia que Chile tendría una obligación de negociar? Y una segunda pregunta que se hizo fue determinar o delimitar el concepto de acceso soberano. ¿Qué se quiere decir con acceso soberano al Océano Pacífico? Esas dos preguntas en esa oportunidad, a mi juicio, no fueron adecuadamente respondidas por la delegación boliviana. Y en este caso, cuando se producen los alegatos hoy día en la mañana, también eché de menos una precisión respecto de estas dos preguntas también. Y esa yo creo que es una de las grandes debilidades que puede tener el caso, o a juzgar por los alegatos de hoy. Bolivia no ha sido capaz de decir, creo yo, cuándo, en qué momento exacto se genera para Chile esta pretendida obligación de negociar. Y tampoco creo que ha sabido aclarar, creo que tampoco ha podido aclarar qué es lo que entiende Bolivia o qué es lo que pretende, cuál es el alcance de determinar o de decir qué se entiende por acceso soberano al Océano Pacífico. Estas dos cosas todavía siento que quedan en el aire, siento que son debilidades importantes en la tesis boliviana. Pero vamos a ver ahora qué es lo que va a responder a Chile frente a todo esto. Creo que Chile tiene varias líneas de respuesta para la pretensión boliviana. Uno de los aspectos, por ejemplo, que se trató hoy fue la determinación o la pretendida idea de que la conducta de Chile o que los acuerdos que Chile hubiese llegado eran relativos a otorgar un acceso soberano al Océano Pacífico. Y una revisión, en realidad, de la documentación, una revisión de los antecedentes que la propia delegación boliviana aporta a este proceso, en ningún momento se señala por parte de una autoridad nacional que se va a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Siempre, cuando se habla de abrir negociaciones, cuando se habla de diálogo, cuando se habla de la situación marítima, siempre se habla de las mejoras en el acceso. Y la expresión soberanía, que es una expresión muy relevante en este punto, nunca está presente en esas consideraciones o en esos diálogos. En consecuencia, creo que
la delimitación de hasta qué punto es un acceso o hasta qué punto es un acceso soberano es una materia de discusión que va a ser relevante en los próximos días de alegato. También va a ser relevante hacer resaltar las debilidades y las imprecisiones que tiene en el caso de Bolivia, digamos, relativos especialmente a qué entiende por acceso soberano y también relativo al segundo punto que señalaba, que es en qué momento realmente se determina que comienza esta obligación, esta pretendida obligación de negociar. Vamos a ver qué ocurre el día jueves y el día viernes con los alegatos y habrá que sentar los argumentos que están en litigio.